Bien, seguimos con el ejercicio 803.py y ahora vamos a hablar de los conceptos que os comenté. Empezamos por el concepto de herencia. Bien, como os decía, una clase hija va a heredar siempre los atributos y los métodos de su clase padre. Además, la clase hija puede sobreescribir, ¿de acuerdo? Puede modificar aquellos atributos o métodos que herede de su padre e incluso puede definir los suyos propios. Existe un atributo que tiene toda clase, que sería el atributo base, y si ponemos el nombre de la clase y consultamos dicho atributo, lo que me va a mostrar sería cuál es la clase padre de esa clase. Igualmente existe un método llamado subclases que cuando lo llamamos me va a generar una lista con todas las clases hijas que tuviera esa clase. ¿Cuál viene a ser la utilidad de la herencia? Pues evitar las duplicaciones de código. ¿Para qué quiero volver a repetir código cuando puedo hacer que una clase herede código de sus clases ancestras? Bien, en el siguiente ejemplo vamos a definir una clase animal y vamos a definir luego varias clases hijas, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, tengo una clase animal, voy a definir su método constructor, como siempre recibe al propio objeto y recibe dos argumentos que son spec y anios, y ahora creo los atributos de instancia, self.species y self.edad, a los que asigno los respectivos valores que reciban los parámetros. Y ahora voy a crear tres métodos, el método hablar, el método moverse y el método descríbeme. Ambos recibirán al propio objeto que lo llame. Y como veis son métodos vacíos porque utilizo la instrucción pass. Bueno, son métodos vacíos estos dos primeros. ¿Por qué? Porque lo que hago es definir, o sea, yo quiero que todo objeto de la clase animal tenga estos métodos, pero ya lo dejo, es decir, cuando cree las clases que me interesen, ya en esas clases ya me encargaré de sobreescribir, ya me encargaré de volver a definir estos métodos. O sea, es decir, que esas clases hijas heredarán estos métodos y ya cada una de ellas implementará lo que necesite. Entonces, de momento las definimos, pero las dejamos vacías. Y luego sí que tenemos un método genérico que heredarán todas las clases hijas, que es el método descríbeme, que como veis recibe el propio objeto que lo llame y va a mostrar esta cadena. Soy un animal del tipo, luego consultaremos el tipo del objeto que llame al método y lo haremos llamando al atributo name. Si recordáis, el atributo type me generaba una salida del tipo class y el nombre de la clase. Pues bien, lo que va a hacer el atributo name es descartar ese class lo que sea y quedarnos solamente con el nombre para dar una salida un poco más estilosa. Luego en el ejemplo lo veréis más claro. Ahora aquí defino una clase perro que, como veis, va a heredar, va a ser hija de la clase animal que acabamos de definir. Definimos el método constructor, que va a recibir como siempre al propio objeto que lo llame, y en este caso va a recibir tres parámetros. ¿Veis? Es el parámetro spec, el parámetro anios y también un parámetro típico exclusivo de los objetos de la clase perro, que será nomDueño. En esta instrucción, ¿qué estamos haciendo? Pues como os decía, evitar código. Esta parte está llamando al método constructor de la clase padre, ¿de acuerdo? Que sería la clase animal. ¿Para qué? Para pasarle el valor de los parámetros spec y anios, y que sea el constructor de la clase padre el que se preocupe de crear esos dos, el que se preocupe de crear estos dos atributos de instancia. Y luego, eso sí, defino el atributo de instancia exclusivo de los objetos de la clase perro, que sería ser dueño, y le asigno el valor del parámetro dueño. En definitiva, que cuando cree un objeto de la clase perro, ese objeto va a tener tres atributos de instancia, ¿de acuerdo? La especie, los años del objeto y el nombre del dueño. ¿Veis? Aquí los métodos hablar y moverse, que por supuesto son heredados de la clase padre, pero aquí ya están definidos para cada objeto de la clase perro. Es decir, yo quiero que el método hablar de la clase perro imprima esta cadena, la cadena wow, y quiero que el método moverse de la clase perro imprima esta cadena. Ahora defino la clase vaca, que por supuesto también hereda de la clase animal. ¿Veis? En lo que os decía, aquí no defino el método constructor, pero eso no significa que la clase vaca no tenga método constructor. Es más, utilizará el método constructor de la clase padre, de la clase animal. ¿Por qué? Porque las vacas
solamente me interesa que tengan dos atributos, el atributo especie, el atributo años, y el nombre del dueño no me interesa porque no es un animal doméstico. Como veis, también hereda los métodos hablar y moverse de la clase animal, pero los redefine. Entonces, por ejemplo, veis, el método hablar de la clase vaca mostrará la cadena mu y el método moverse mostrará esta otra cadena. Y finalmente defino una clase abeja que también heredará de la clase animal y que, como veis, tiene los dos métodos heredados, que en este caso para una abeja lo redefiniremos para que se muestre esta cadena. El método moverse también lo redefiniremos para que muestre esta otra cadena. Y ahora la clase abeja define un método propio, que sería el método picar, que como veis recibirá el propio objeto que lo llame y mostrará esta cadena. Bien, todas las clases de Python, tanto las nativas como las que definamos los usuarios, heredan, ¿de acuerdo?, de una clase, por decirlo así, matriz, de la clase primigenia, que sería la clase Object. O dicho de otra manera, todas las clases serán subclases de la clase Object. Por lo tanto, todos los objetos serán instancias de Object. ¿Por qué digo esto? Para que entendáis lo que voy a explicar a continuación. Si yo consulto el parámetro base de la clase animal, pues me mostraría que la clase padre de la clase animal es la clase Object. De igual manera, si yo llamo al parámetro subclases que tiene la clase animal, ¿qué me va a mostrar? Pues como os decía, una lista con todas las clases hijas, que serían perro, vaca y abeja. Si yo muestro el parámetro base de la clase perro, me va a mostrar cuál es su clase padre, ¿veis? Que en este caso sería la clase animal. Si intento mostrar las clases hijas de la clase perro, me va a salir la lista vacía porque no las hemos definido. Lo mismo para la clase vaca, la clase padre de la clase vaca es animal. La clase vaca tampoco tiene clases hijas, y para la clase abeja lo mismo. ¿Veis? Su padre sería la clase animal y no tiene clases hijas definidas. Bien, ahora defino un objeto llamado perro1, que va a ser un objeto de la clase perro, como podemos ver aquí en la llamada al método constructor. Le pasaremos tres parámetros: la cadena mamífero, el valor 10 y la cadena Pedro. Veis que el objeto, cuando creamos un objeto de la clase perro, tiene un atributo de instancia específico que no tienen el resto. Por ejemplo, aquí defino el objeto vaca1, que será de la clase vaca. ¿Veis? Le paso los dos argumentos, y lo mismo para el objeto abeja1. De tal manera que yo ahora en el objeto perro1 puedo consultar este atributo de instancia, el atributo especie, o este otro atributo de instancia, el atributo edad. Recordar que eran atributos de instancia que heredaba de la clase animal. Y veis, también consulto el atributo de instancia dueño, que este sí que es exclusivo de la clase perro. Al igualmente, de los objetos vaca1 y abeja1 puedo también consultar los atributos de instancia especie y edad. ¿Veis? Que, como insisto, los heredaba de la clase animal. Y ahora fijaros en las salidas. Yo llamo al método hablar del objeto perro1 y me muestra, ¿veis?, la salida wow. De igual manera, llamo al método moverse y me muestra esta salida. Lo mismo que si llamo al método descríbeme, ¿veis? Soy un animal del tipo perro. Recordar que el método descríbeme lo heredan de la clase animal. Sin embargo, cuando llamo a vaca1, ¿veis? Vaca1 tiene su propio método hablar, que genera esta cadena, su propio método moverse, otra vez llamada al método descríbeme, que hereda de la clase animal, con lo cual aquí me diría que es un animal del tipo vaca. Y lo mismo para una abeja. La abeja tiene su propio método hablar, su propio método moverse, el método que heredó por ser un objeto de la clase animal, y el método propio que tienen solamente las abejas, que sería el método picar. Bien, una vez introducido el concepto de herencia, ahora vamos a hablar de herencia múltiple. Y pueden haber dos tipos de herencia múltiple. Aquel en el que la clase hereda de sus ancestros, es decir, que una clase hereda de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo. Y luego aquella herencia múltiple donde una clase tiene varios padres. Imaginemos este primer caso. Tengo una clase llamada abuelo, en la que implemento el método constructor, donde recibirá el propio objeto que lo llame, y los parámetros nom y años. Definimos los atributos de instancia, self.nombre y self.edad, al que asignamos los valores de los parámetros que recibe. Bien, definimos ahora el método explicación, que recibirá al propio objeto que lo llame, y va a mostrar, ¿veis?, este mensaje: soy el abuelo. Ahora defino una clase padre, que como veis va a heredar de abuelo. ¿Veis?
hereda el método explicación, pero lo redefine y lo cambia, mostrando ahora un nuevo mensaje. Soy el objeto padre. Y ahora creamos una tercera clase, que es la clase hijo, que hereda de la clase padre. Y aunque heredará el método explicación, pero lo redefine y ahora muestra soy el objeto hijo. De tal manera que si yo creo un objeto llamado objeto 1 de la clase hijo, al que le paso estos dos parámetros, ¿de acuerdo? Si consulto el atributo nombre, me va a dar esta salida y el atributo edad me va a dar esta. Luego bien, se ha construido bien el objeto. Y ahora llamo al método explicación y me da esta salida. Soy el objeto hijo. Bueno, es lógico. Objeto 1 es un objeto de la clase hijo, con lo cual cuando llamamos al método explicación, se muestra esta cadena. Bien, entonces hasta aquí todo lógico, todo correcto, pero ¿cómo sabría realmente el objeto 1 que cuando llamamos al método explicación tiene que buscarlo en la clase hijo y no en la clase padre o en la clase abuelo? Bien, la explicación más sencilla es porque, como os he dicho, los métodos se sobreescriben, de tal manera que la clase hijo sí heredó el método explicación, pero lo ha vuelto a redefinir. Y una explicación o una demostración más empírica la podríamos obtener consultando lo que sería el atributo MRO que tienen las clases, y ese atributo me va a decir cuál es el orden que seguirá un objeto a la hora de buscar un método entre sus ancestros. Por ejemplo, aquí si muestro el atributo MRO de la clase hijo, esta será la salida. Entonces me está diciendo que todo objeto de la clase hijo buscará sus métodos primero en la clase hijo, después en la clase padre, después en la clase abuelo y finalmente en la clase primigenia, que sería la clase objeto. Sin embargo, si consultamos el atributo de clase MRO para la clase padre, esta sería la tupla de salida. Me dice que todo objeto de la clase padre buscará sus métodos primero en la propia clase, después en la clase abuelo y finalmente en la clase primigenia. Y lo mismo si consulto el atributo de clase MRO para la clase abuelo. ¿Veis? Cualquier objeto de la clase abuelo buscará los métodos primero dentro de la propia clase y finalmente en la clase primigenia. Bien, en el último caso de herencia, como veis, defino 4 clases. Están vacías porque ahora no me interesa lo que hagan, simplemente me interesa que existan. Son clase 1, clase 2, clase 3 y la particularidad de clase 4, como veis, es que va a heredar de las 3 clases anteriores, es decir, que va a tener 3 padres, clase 1, clase 3 y clase 2. Y si ahora consulto el atributo de clase MRO de la clase 4, ¿veis? Se me va a mostrar aquí esta tupla de salida donde me indica que cuando yo defina cualquier objeto de la clase 4, este objeto buscará sus métodos primero en la clase 4, después en la clase 1, después en la clase 3, seguida de la clase 2 y en último lugar los buscará en la clase Object. O sea que fijaros que ha sido hasta importante el orden de la herencia.